Historia 1. La Casa Negra de la Colonia Roma. Buenas noches, cronistas. Soy Ricardo Mendoza y he investigado fenómenos paranormales durante más de una década en la Ciudad de México, pero ningún lugar me ha impactado tanto como la Casa Negra de la Colonia Roma. Esta propiedad, ubicada en una de las zonas más emblemáticas de la capital, tiene una documentación de actividad paranormal tan extensa que incluso escépticos empedernidos han tenido que reconsiderar sus creencias. Lo que hace especial a este caso no es solo la intensidad de los fenómenos reportados, sino la cantidad de testigos confiables, policías, trabajadores de construcción, vecinos de toda la vida e incluso funcionarios municipales, todos confirmando las mismas experiencias terroríficas. La historia documentada comienza en los años 70. Una familia completa que habitaba la propiedad pereció en circunstancias trágicas. Los registros médicos hablan de una infección fulminante que no pudo ser controlada a pesar de los esfuerzos hospitalarios. Lo extraño fue la rapidez. En menos de 2 semanas, todos los miembros de la familia habían partido. Padre, madre, 3 hijos. La casa quedó abandonada, y los familiares que heredaron la propiedad nunca quisieron habitarla. Decían sentir algo pesado, algo que los rechazaba al cruzar el umbral. Durante décadas, la casa permaneció cerrada, deteriorándose lentamente. Los vecinos comenzaron a reportar fenómenos extraños desde los años 80, luces que se encendían en el interior cuando no había electricidad conectada, sombras moviéndose tras las ventanas tapiadas, y lo más perturbador, voces. Múltiples voces conversando en el interior, audibles desde la calle, especialmente durante las madrugadas. La policía recibió tantas llamadas de vecinos reportando intrusos que eventualmente dejaron de responder, declarando oficialmente que la casa estaba asegurada y vacía. El primer intento serio de remodelar la propiedad ocurrió en 1995. Un desarrollador inmobiliario compró la casa con planes de convertirla en departamentos. Contrató a una cuadrilla de trabajadores experimentados. El capataz, don Miguel Hernández, me contó personalmente lo que vivieron. El primer día todo parecía normal. Comenzamos a derribar paredes interiores, pero al segundo día, las herramientas aparecían movidas de donde las dejábamos. Martillos que jurábamos haber dejado en el segundo piso aparecían en el sótano. Escaleras que movíamos de posición regresaban a su lugar original durante la noche. Los trabajadores comenzaron a sentirse observados. Todos reportaban la misma sensación, ojos invisibles siguiendo cada movimiento. Algunos escuchaban susurros en habitaciones vacías, palabras ininteligibles, como conversaciones en una lengua desconocida. Pero lo que finalmente los hizo abandonar el proyecto fue el incidente del 5.º día. 3 trabajadores estaban demoliendo una pared en el segundo piso cuando escucharon pasos corriendo por el pasillo detrás de ellos. Pasos claros, de alguien descalzo sobre el piso de madera. Se voltearon esperando ver a un compañero. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Y entonces, todos escucharon una voz de niño. ¿Por qué rompen mi casa? La voz venía de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. Los 3 hombres salieron corriendo. Uno de ellos, Alberto Ruiz, cayó por las escaleras en su prisa por escapar, rompiéndose el tobillo. Cuando el resto de la cuadrilla entró para auxiliarlo, encontraron algo que los heló. En el polvo del piso había huellas de pies pequeños, de niño, recorriendo todo el pasillo. Huellas que no estaban ahí minutos antes y que no correspondían a ninguno de los trabajadores presentes. Don Miguel tomó fotografías. Las vi personalmente. Huellas claras, pequeñas, imposibles de explicar. La cuadrilla completa se negó a regresar. 12 hombres curtidos, trabajadores de construcción con años de experiencia, se negaron rotundamente. El desarrollador intentó contratar otros equipos. El mismo patrón se repitió 3 veces más durante los siguientes 2 años. Cada cuadrilla duraba menos de una semana antes de abandonar el proyecto, reportando los mismos fenómenos. Herramientas movidas, voces, pasos, sombras, y esa sensación abrumadora de no ser bienvenidos. Los vecinos que han vivido frente a la Casa Negra durante décadas tienen sus propias historias. Entrevisté a la señora Martha Velázquez
quien ha vivido en la acera opuesta desde 1982. No pasa una semana sin que veamos algo extraño, me confió. Las luces son lo más común. Se encienden en diferentes habitaciones, a veces formando patrones, como si alguien caminara de cuarto en cuarto con una vela. Pero la casa no tiene electricidad desde hace más de 30 años. Hemos llamado a la compañía eléctrica a verificarlo múltiples veces. La señora Velázquez también me habló de los sonidos. Durante las noches sin luna, escuchamos música de los años 60 o 70, como de una vitrola antigua, y voces riendo, conversando. Una vez, mi esposo y yo estábamos en nuestra ventana y vimos claramente una figura en la ventana del segundo piso. Era una mujer, vestida con ropa de otra época. Nos miró directamente, levantó la mano como saludando, y luego simplemente se desvaneció. Eso fue en el año 2003. Nunca lo olvidaremos. Los registros policiales son particularmente reveladores. Obtuve acceso a los archivos de la delegación local mediante una solicitud de transparencia. Desde 1985 hasta 2015, hay más de 60 reportes oficiales relacionados con la Casa Negra. La mayoría son llamadas de vecinos reportando intrusos o ruidos sospechosos. En 22 ocasiones, patrullas fueron enviadas a investigar. En cada caso, los oficiales confirmaron que la casa estaba asegurada, sin señales de entrada forzada, pero varios reportaron experiencias inquietantes. Un reporte de 2003 es particularmente detallado. Los oficiales Ramírez y Soto respondieron a una llamada a las 3 de la madrugada. Al llegar, efectivamente escucharon voces provenientes del interior. Decidieron investigar, forzando la entrada con autorización de emergencia. El interior estaba en ruinas, lleno de escombros y polvo acumulado, pero lo que encontraron los perturbó. En el polvo del piso de la sala principal había marcas frescas, marcas de pies, de manos, como si varias personas hubieran estado caminando, gateando, moviéndose recientemente. El polvo alrededor estaba intacto, de años sin ser perturbado, pero esas marcas eran recientes, imposiblemente recientes. El oficial Ramírez reportó haber sentido una presencia hostil en el segundo piso. Cuando subieron las escaleras, la temperatura bajó notablemente. Ambos oficiales sintieron como si alguien los observara desde cada esquina oscura, y entonces escucharon un llanto de niño, viniendo de una de las habitaciones cerradas. Abrieron la puerta con cautela. La habitación estaba vacía, pero el llanto continuaba, ahora rodeándolos, viniendo de las propias paredes. Ambos oficiales salieron rápidamente. Aseguraron la casa desde afuera, y en su reporte oficial escribieron: no se recomienda enviar patrullas sin equipo especializado. La propiedad presenta anomalías que no pueden explicarse mediante procedimientos estándar. Después de ese incidente, la política no oficial de la delegación fue responder a llamadas sobre la Casa Negra solo durante el día, y solo para verificar que estuviera asegurada desde el exterior. Ningún oficial fue obligado a entrar nuevamente. Este detalle, documentado en notas internas que obtuve, confirma que incluso las autoridades reconocen, aunque no públicamente, que algo inexplicable ocurre ahí. En 2018, un equipo de investigadores paranormales obtuvo permiso temporal para investigar la propiedad. El equipo, liderado por la DRA, Patricia Salazar, especialista en parapsicología, instaló cámaras infrarrojas, grabadoras de audio, medidores de campos electromagnéticos y sensores de temperatura. Durante 3 noches consecutivas, documentaron fenómenos extraordinarios. Las cámaras captaron anomalías visuales, formas oscuras moviéndose entre habitaciones, apariciones translúcidas de figuras humanas, y en una ocasión, una silueta completa de una mujer parada en el pasillo del segundo piso, observando directamente a la cámara antes de desvanecerse. Las grabaciones de audio fueron aún más perturbadoras. Captaron psicofonías claras, voces respondiendo a las preguntas de los investigadores. En una grabación particularmente escalofriante, la DRA, Salazar pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Después de unos segundos de silencio, una voz masculina responde claramente:
nunca nos fuimos. Esta es nuestra casa. La voz no fue escuchada en tiempo real, solo apareció en la grabación durante el análisis posterior. Los medidores electromagnéticos registraron picos inexplicables, alcanzando niveles que normalmente solo se ven cerca de maquinaria industrial pesada, en una casa sin electricidad activa. La temperatura en ciertas habitaciones bajaba hasta 15 grados, en cuestión de segundos, sin explicación ambiental. Los sensores lo registraron múltiples veces. Y lo más inquietante, durante la segunda noche, uno de los investigadores, Marcos Herrera, fue empujado físicamente por una fuerza invisible mientras exploraba el sótano. Cayó varios escalones, sufriendo contusiones. Las cámaras captaron el momento. Marcos caminando normalmente, y de repente siendo lanzado hacia atrás como si alguien lo hubiera empujado con fuerza, aunque no había nadie cerca de él. El equipo decidió terminar la investigación prematuramente, por razones de seguridad. El informe final de la DRA. Salazar concluye. La Casa Negra de la Roma presenta actividad paranormal documentada y consistente con múltiples testigos a lo largo de décadas. Los fenómenos no pueden ser explicados mediante causas naturales o fraude. Recomendamos investigación adicional con protocolos de seguridad mejorados. El informe está disponible públicamente en archivos académicos de parapsicología, dándole credibilidad científica a décadas de testimonios. Hoy, la Casa Negra permanece abandonada, tapiada, con un letrero de propiedad privada que nadie respeta porque nadie quiere realmente entrar. Los vecinos han aprendido a vivir con su presencia siniestra. Algunos han colocado protecciones religiosas en sus propias casas, cruces, agua bendita, escapularios. Es nuestra vecina fantasma, me dijo un residente joven. Sabemos que está ahí, sabemos que algo habita ese lugar, simplemente lo aceptamos y seguimos con nuestras vidas, mientras no nos moleste directamente. Pero ocasionalmente, cuando los fenómenos se intensifican durante ciertas fechas, octubre especialmente, los vecinos antiguos murmuran entre ellos. Los de la Casa Negra están inquietos otra vez. Historia 2. La Casa de las Brujas, edificio Río de Janeiro. Cronistas, continuamos nuestro recorrido por los lugares más documentados de actividad paranormal en México, y llegamos a uno particularmente fascinante: el edificio Río de Janeiro, más conocido como la Casa de las Brujas, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Este lugar tiene una historia verificable que mezcla prácticas esotéricas documentadas con fenómenos inexplicables que persisten décadas después. Lo que hace especial a este edificio no es solo su arquitectura Art Nouveau característica, sino lo que ocurrió entre sus paredes durante la segunda mitad del siglo XX y lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La historia documentada comienza con Bárbara Guerrero, conocida popularmente como La Pachita. Esta mujer, nacida en 1900, se convirtió en una de las curanderas más famosas y controvertidas de México. Estableció su consultorio en el edificio Río de Janeiro durante los años 60 y 70. Lo extraordinario es que La Pachita no practicaba curanderismo convencional. Ella realizaba lo que llamaba cirugías psíquicas o operaciones espirituales. Afirmaba que entraba en trance, era poseída por el espíritu de un médico llamado Hermanito Cuauhtémoc, y realizaba procedimientos quirúrgicos sin anestesia, usando instrumentos rudimentarios, extrayendo supuestos tumores y tejidos enfermos de pacientes conscientes. Los testimonios de estas sesiones están ampliamente documentados. Periodistas, médicos escépticos e incluso celebridades acudieron a presenciar o recibir sus tratamientos. Hay fotografías, filmaciones en Super 8 y reportes escritos de testigos presenciales. La cantante Amparo Montes documentó públicamente su experiencia con La Pachita. El actor Andrés García también habló abiertamente sobre haber presenciado las sesiones. Independientemente de si los procedimientos tenían efectividad médica real o eran elaboradas ilusiones, el hecho es que algo extraordinario ocurría en ese edificio, presenciado por múltiples testigos confiables. La Pachita trabajó en el edificio hasta su fallecimiento en 1979, pero lo que sucedió después convirtió el lugar en uno de los más documentados por actividad paranormal.
Los nuevos inquilinos y empleados del edificio comenzaron a reportar experiencias inexplicables casi inmediatamente. El primer testimonio documentado proviene de la familia Vargas, que rentó un departamento en el tercer piso en 1980. La señora Elena Vargas escribió una carta al administrador del edificio, que se conserva en los archivos de la propiedad, detallando los fenómenos. Durante las noches, escuchamos pasos constantes en el pasillo, como si varias personas caminaran de un lado a otro, voces murmurando en lenguas que no reconocemos, y olores extraños, como hierbas medicinales y algo más, algo orgánico que no puedo describir. Mi esposo y yo hemos visto sombras, figuras oscuras que cruzan nuestras habitaciones. Una vez, mi hija de 7 años despertó gritando, diciendo que una señora anciana estaba parada junto a su cama, mirándola. Cuando encendimos la luz, no había nadie. Los Vargas no fueron los únicos. Durante los años 80 y 90, más de 15 familias diferentes que habitaron el edificio reportaron experiencias similares. El patrón era consistente: pasos en pasillos vacíos, puertas que se abrían y cerraban solas, voces murmurando y apariciones de figuras oscuras. Varios inquilinos mencionaron específicamente haber visto la figura de una mujer anciana, corpulenta, vestida con ropas oscuras, caminando por los pasillos comunes del edificio. Cuando intentaban acercarse o hablarle, la figura se desvanecía al doblar una esquina o simplemente se disolvía ante sus ojos. El conserje que trabajó en el edificio durante casi 20 años, don Rafael Moreno, me concedió una entrevista en 2019, poco antes de su jubilación. Sus testimonios son particularmente valiosos porque trabajaba turnos nocturnos y experimentó los fenómenos de primera mano repetidamente durante 2 décadas. Al principio pensaba que eran los inquilinos haciendo ruido, me explicó. Pero los sonidos venían de departamentos que yo sabía que estaban vacíos, sin rentar. Subía a investigar y encontraba las puertas cerradas con llave, todo en orden, pero los pasos y las voces continuaban desde adentro. Aprendí a ignorarlo eventualmente, pero nunca me acostumbré completamente. Don Rafael me contó sobre un incidente particularmente impactante en 1995. Eran como las 4 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pisos. Llegué al tercer piso y vi a una mujer parada al final del pasillo. Pensé que era una inquilina que no podía dormir. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo. Mientras caminaba hacia ella, la figura no se movió, solo me miraba. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, me di cuenta de algo terrible. Podía ver a través de ella. Era transparente, como un holograma. Y entonces reconocí su rostro. Era la Pachita. Había visto fotografías antiguas del edificio, y era definitivamente ella. Me quedé paralizado del miedo. Ella levantó su mano, como despidiéndose, y luego, simplemente se desvaneció, como humo dispersándose. Los testimonios continuaron acumulándose. En 2003, un equipo de investigadores paranormales de la Universidad Nacional, liderados por el Dr. Armando Jiménez, obtuvo permiso para realizar un estudio formal del edificio. Durante 6 meses, instalaron equipos de grabación, realizaron entrevistas con residentes actuales y pasados, y documentaron los fenómenos. Los resultados fueron publicados en la revista académica Estudios de Parapsicología Mexicana, dándole legitimidad científica a décadas de testimonios anecdóticos. El equipo documentó psicofonías consistentes, grabaciones de voces que no eran audibles durante la grabación, pero aparecían en los análisis posteriores. En una grabación particularmente clara, una voz femenina que coincide con las descripciones de la voz de la Pachita dice: «Todavía hay trabajo por hacer aquí. No puedo irme. Los enfermos me necesitan». Esta grabación fue analizada por especialistas en audio forense, quienes confirmaron que no era un artefacto de grabación ni ruido ambiental, sino una voz humana, real, capturada por el equipo. Las cámaras infrarrojas captaron anomalías térmicas recurrentes, zonas del edificio donde la temperatura bajaba inexplicablemente hasta 10 grados,
formando puntos fríos que se movían por los pasillos como si fueran entidades con volumen y masa. Los medidores electromagnéticos registraron fluctuaciones que los investigadores no pudieron explicar mediante fuentes eléctricas normales del edificio. Y en 3 ocasiones distintas, las cámaras de video captaron formas oscuras moviéndose, figuras humanoides que no correspondían a ninguna persona presente durante las grabaciones. Pero lo más impresionante fue el testimonio de Laura Mendoza, una médium profesional que el equipo trajo como parte del estudio. Laura, quien no había sido informada sobre la historia del edificio para evitar contaminación de su lectura, inmediatamente identificó la presencia de una curandera anciana que no acepta que su tiempo en este plano terminó. Durante una sesión documentada en video, Laura aparentemente entró en contacto con la entidad, transmitiendo mensajes. Ella dice que su nombre es Bárbara, que dedicó su vida a curar a los enfermos. Que hay espíritus aquí. Espíritus de los que ella trató de salvar, pero no pudo. Permanecen atrapados, esperando. Y ella permanece también, tratando de completar su trabajo. El doctor Jiménez, un científico escéptico por entrenamiento, declaró en su informe final: aunque no puedo confirmar la existencia de espíritus o fantasmas según las definiciones tradicionales, los datos que hemos recopilado indican que el edificio Río de Janeiro presenta fenómenos anómalos consistentes y repetibles que no tienen explicación mediante causas conocidas. La correlación entre los testimonios históricos, las experiencias de residentes actuales y nuestras propias mediciones sugiere que algo extraordinario ocurre en este lugar. Se requiere investigación adicional. Los residentes actuales del edificio han aprendido a coexistir con los fenómenos. Durante mi investigación en 2022, entrevisté a varios inquilinos que han vivido ahí durante años. María José Flores, residente desde 2015, me dijo: al principio era aterrador. Los pasos constantes durante la noche, las voces, las puertas, pero con el tiempo te acostumbras. Es como tener vecinos invisibles. Mientras no te hagan daño, aprendes a vivir con ello. Algunos residentes incluso le hablan, le piden a la Pachita que los proteja o que mantenga la paz en el edificio. Esta práctica de hablarle a la presencia se ha convertido en una tradición informal entre los residentes. Varios me contaron que cuando se mudan, los inquilinos antiguos les aconsejan: saluda cuando entres, despídete cuando salgas, trátala con respeto, es su casa tanto como la tuya. Y asombrosamente, los residentes que siguen este consejo reportan menos fenómenos perturbadores. Es como si la presencia respondiera al respeto y la cortesía. Sin embargo, no todos los fenómenos son benignos. En 2017, un inquilino que intentó realizar una renovación agresiva de su departamento, derribando paredes y modificando la estructura original, experimentó lo que solo puede describirse como una respuesta hostil. Herramientas que desaparecían, caídas inexplicables, y finalmente, una noche aterradora donde sintió que algo lo empujaba hacia las escaleras. Se mudó antes de terminar la renovación, dejando el departamento parcialmente destruido. El siguiente inquilino contrató a un curandero para limpiar el espacio antes de mudarse. El curandero, don Esteban, me contó que sintió una presencia fuerte, protectora del edificio, que se había sentido violada por los cambios estructurales. Realizó un ritual de disculpa y restauración espiritual, y después de eso, los fenómenos violentos cesaron. El edificio Río de Janeiro sigue habitado hoy día. Es un lugar donde lo normal y lo paranormal coexisten en un equilibrio delicado. Los residentes comparten sus experiencias abiertamente, sin miedo al ridículo, porque todos han vivido lo suficiente ahí para saber que algo más comparte el edificio con ellos. El administrador actual mantiene un registro informal de incidentes paranormales, más por curiosidad que por necesidad. Me mostró ese registro, docenas de entradas describiendo los mismos fenómenos reportados durante décadas. Investigadores de fenómenos paranormales de todo el mundo conocen el edificio Río de Janeiro. Es considerado uno de los lugares más documentados de actividad persistente en América Latina. Varios documentales internacionales lo han presentado, y sin embargo, la vida continúa ahí, relativamente normal. Familias viven,
Niños juegan en los pasillos, la gente va y viene de sus trabajos. Solo que ocasionalmente escuchan pasos que no deberían estar ahí, ven sombras que no proyectan las lámparas y sienten la presencia de alguien que dedicó su vida a ese lugar y aparentemente decidió que ni siquiera el fin de esa vida la haría abandonarlo. Historia 3. La Casa de la Zacatecana, cronistas de lo inexplicable. Nos trasladamos ahora a Querétaro, a uno de los museos más hermosos y perturbadores de México, la Casa de la Zacatecana. Este lugar tiene la peculiaridad de ser un museo activo, visitado por miles de turistas anualmente, y al mismo tiempo, ser uno de los sitios con más actividad paranormal documentada del país. Los testimonios no provienen solo de visitantes impresionables, sino de los propios guías, personal de seguridad y trabajadores que pasan horas, días, años en ese edificio. Y todos, absolutamente todos, tienen experiencias que contar. La historia documentada comienza en el siglo XVIII. La propiedad fue construida para Josefa Vergara y Hernández, una mujer adinerada apodada la Zacatecana por su origen en ese estado. Los registros históricos, conservados en archivos estatales de Querétaro, documentan eventos trágicos en esa casa. La Zacatecana ordenó que un hombre, presuntamente su esposo, fuera eliminado dentro de la propiedad por razones que los documentos de la época describen vagamente como desacuerdos domésticos. Posteriormente, la persona que ejecutó esa orden también encontró su fin trágico dentro de la misma casa, aparentemente ordenado por la misma Zacatecana para silenciar al testigo del primer evento. Estos hechos están documentados en archivos de la Inquisición y registros civiles de la época. No son leyendas sin fundamento, sino eventos históricos verificables. La casa permaneció asociada con tragedia y desgracia durante generaciones. Eventualmente fue abandonada, luego restaurada y convertida en museo en el siglo XX. Y es precisamente después de su conversión en espacio público, cuando los testimonios de actividad paranormal se volvieron frecuentes y bien documentados. El primer reporte oficial data de 1985, cuando la casa ya funcionaba como museo. El vigilante nocturno, José Luis Ramírez, presentó un reporte formal al director del museo, describiendo experiencias inquietantes durante sus rondas, pasos en habitaciones vacías, puertas que se cerraban solas, a pesar de estar aseguradas, y lo más perturbador, la aparición recurrente de una figura femenina, vestida con ropas de época colonial, que caminaba por los pasillos superiores. José Luis describió que la figura era translúcida, que podía verse a través de ella, y que cuando intentaba acercarse, simplemente desaparecía al doblar una esquina. Lo significativo es que José Luis no conocía la historia completa de la casa cuando comenzó a trabajar ahí. Su descripción de la aparición coincidía extraordinariamente con las descripciones históricas de la Zacatecana, una mujer de complexión robusta, vestida con vestidos elaborados de la época virreinal, con el cabello recogido en el estilo característico del siglo XVIII. Esta coincidencia entre su experiencia y los registros históricos le dio credibilidad inmediata a su testimonio. El director del museo, lejos de despedirlo o ridiculizarlo, documentó el reporte y lo archivó como el primero de lo que se convertiría en una larga serie. Durante los años 90, los testimonios se multiplicaron. Guías turísticos comenzaron a reportar experiencias consistentes. Patricia González, quien trabajó como guía entre 1992 y 2005, me concedió una entrevista detallada. No era algo ocasional, me explicó, era constante. Casi todos los días, especialmente durante los recorridos de la tarde-noche, experimentábamos algo. Lo más común eran los pasos. Los escuchabas claramente en el piso superior mientras guiabas grupos en la planta baja, pasos de tacones sobre el piso de madera, caminando de una habitación a otra. Al principio, asumías que era otro guía o visitantes adelantados, pero cuando subías a verificar, las habitaciones estaban completamente vacías. Y a veces, los visitantes también los escuchaban y preguntaban quién estaba arriba. Tenías que inventar excusas, personal de mantenimiento, otros grupos, pero nosotros sabíamos la verdad. Patricia también me habló de las puertas. Hay una puerta en particular,
la que conecta el salón principal con la biblioteca antigua. Esa puerta tiene vida propia. La dejabas abierta porque necesitabas que los grupos pasaran fluidamente. Dabas tu espalda por 2 minutos y cuando volteabas, estaba cerrada, completamente cerrada, con el pestillo echado. Eso pasaba constantemente. Al final, simplemente anunciábamos a los grupos: si ven que una puerta se cierra sola, no se alarmen. Es parte de la experiencia histórica de la casa. Lo decíamos como broma, pero no era broma. Era nuestra realidad diaria. Los visitantes también reportaban experiencias. El museo mantiene un libro de comentarios donde los visitantes pueden escribir sus impresiones. Revisé ese libro, con permiso del director actual. Hay centenares de entradas a lo largo de décadas donde visitantes describen haber visto figuras, sentido presencias, escuchado voces o experimentado sensaciones inexplicables. Un comentario de 1998 dice: durante el recorrido, vi claramente a una mujer vestida de época parada en la ventana del segundo piso. Pensé que era parte de una exhibición. Cuando pregunté a la guía sobre esa actriz, me miró confundida y me dijo que no había nadie ahí arriba. Subimos a verificar. La habitación estaba vacía. No entiendo qué vi, pero lo vi claramente. Otro comentario de 2003. Mi hija de 6 años insistió durante todo el recorrido que una señora elegante la estaba siguiendo. Señalaba espacios vacíos diciendo: «Está ahí, mamá, ¿no la ves?». Mi esposo y yo no vimos nada, pero la niña estaba genuinamente asustada. Al terminar el tour, la guía nos llevó aparte y nos mostró un retrato antiguo de la Zacatecana. Mi hija inmediatamente dijo: «Es ella. Es la señora que me seguía». Nunca había visto ese retrato antes. No sé cómo pudo describirla con tanta precisión. Los testimonios del personal de seguridad son particularmente valiosos porque estos trabajadores pasan noches enteras en el museo, experimentando los fenómenos sin la distracción de grupos turísticos. Roberto Maldonado trabajó como vigilante nocturno durante 12 años, desde 2006 hasta 2018. Su testimonio es uno de los más detallados que he recopilado. Las primeras semanas fueron las peores, me contó. No estaba preparado mentalmente para lo que iba a experimentar. Los pasos eran constantes, todas las noches. Pero lo que más me perturbaba eran las voces, susurros en las habitaciones vacías. A veces, sonaban como conversaciones entre 2 o más personas, pero en un idioma o dialecto que no podía entender completamente. Otras veces, escuchaba claramente una voz de mujer llamando: «¿Dónde estás? Ven aquí». Siempre desde el segundo piso. Roberto me describió un incidente que lo marcó profundamente, ocurrido en 2011. Era febrero, alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual con mi linterna. Llegué al salón principal y sentí un frío intenso, completamente antinatural. Mi aliento se volvió visible, como si estuviera en un congelador, y entonces la vi. Estaba parada junto al piano antiguo, una mujer con un vestido elaborado color verde oscuro, con detalles dorados. Me miró directamente. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran profundos, inteligentes, pero también había algo perturbador en ellos, una frialdad. Me quedé paralizado, no podía moverme. Ella ladeó la cabeza, como estudiándome, y luego simplemente se desvaneció. No caminó hacia ninguna parte, no se escondió. Literalmente se disolvió en el aire frente a mis ojos. Después de ese incidente, Roberto solicitó no trabajar solo durante los turnos nocturnos. El museo acordó asignar siempre 2 vigilantes por noche. Pero incluso con compañía, los fenómenos continuaban. Mi compañero y yo escuchábamos lo mismo simultáneamente, así que sabíamos que no eran imaginaciones individuales. Los pasos, las puertas, las voces. A veces sentíamos que alguien pasaba junto a nosotros en los pasillos. Podíamos sentir el desplazamiento del aire, pero no había nadie visible. En 2015, el museo permitió que un equipo de investigadores paranormales realizara un estudio nocturno completo. El equipo, conformado por la Sociedad Mexicana de Investigación Paranormal,
instaló equipos de grabación en todas las habitaciones principales. Los resultados fueron extraordinarios y están publicados en su sitio web oficial, disponibles para consulta pública. Las cámaras infrarrojas captaron múltiples anomalías, formas oscuras moviéndose entre habitaciones, cambios inexplicables en la temperatura registrados por sensores térmicos, y en una grabación particularmente impresionante, una figura humanoide completa cruzando el salón principal, claramente visible en infrarrojo, pero sin correspondencia con ninguna persona física presente. Las grabaciones de audio fueron igualmente reveladoras. El equipo capturó múltiples psicofonías, en una de ellas, después de que uno de los investigadores preguntara en voz alta, ¿hay alguien aquí con nosotros? Una voz femenina responde claramente en español antiguo. Esta es mi casa. Ustedes son los visitantes. La grabación fue analizada por lingüistas de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes confirmaron que el acento y las construcciones gramaticales corresponden al español hablado en la región durante el siglo XVIII. Otra psicofonía capturada en la biblioteca antigua es particularmente inquietante. Sin que nadie hablara, las grabadoras captaron lo que suena como una discusión acalorada entre dos personas, una voz masculina y una femenina, aunque las palabras no son completamente claras. Lo significativo es que esta grabación coincide con los eventos históricos documentados. Las discusiones entre la zacatecana y su esposo, antes de los eventos trágicos. ¿Están los investigadores capturando ecos del pasado, residuos emocionales de eventos traumáticos que de alguna manera quedaron impresos en el lugar? Los medidores electromagnéticos del equipo registraron fluctuaciones masivas sin fuente identificable. En el cuarto, que históricamente fue la habitación principal de la Zacatecana, los niveles electromagnéticos alcanzaron picos que normalmente solo se ven cerca de equipos eléctricos industriales. Pero esa habitación no tiene cableado eléctrico moderno, solo iluminación básica controlada desde un panel central. No hay explicación convencional para esas lecturas. El director actual del museo, el historiador Armando Villareal, quien asumió el cargo en 2019, me habló con notable honestidad sobre los fenómenos. Cuando acepté este puesto, era escéptico sobre todas estas historias. Pensaba que eran exageraciones, turismo de misterio para atraer visitantes. Pero después de 3 años trabajando aquí, después de mis propias experiencias y de escuchar los testimonios consistentes de mi personal, ya no puedo negar que algo extraordinario ocurre en este edificio. He visto las puertas cerrarse solas. He escuchado los pasos cuando sé con certeza que estoy solo. Y una vez, durante un inventario nocturno, vi una sombra con forma humana pasar por el pasillo. No era proyección de luz. No había fuente que pudiera crear esa sombra. Era como si alguien caminara ahí, pero completamente oscuro, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Armando también me mostró los registros de mantenimiento del museo. Hay anotaciones curiosas que se repiten a lo largo de los años. Puerta del salón principal encontrada abierta nuevamente, cerrada la noche anterior con llave. Piano encontrado con la tapa levantada, asegurada cerrada por personal la noche anterior. Objetos en vitrinas movidos de posición, sin señales de entrada forzada o vandalismo. Estos incidentes ocurren con suficiente regularidad que el personal ya los considera parte de la rutina normal del museo. Los guías actuales, en lugar de negar o esconder los fenómenos paranormales, los han incorporado a sus recorridos. Durante mi visita en 2023, participé en un tour nocturno especial que el museo ofrece ocasionalmente. La guía, una joven historiadora llamada Sofía Mendoza, habló abiertamente sobre la actividad paranormal mientras explicaba la historia del edificio. No les voy a mentir, le dijo al grupo. Este edificio tiene reputación. Nosotros, el personal, experimentamos cosas regularmente. Si durante el recorrido escuchan pasos arriba, si ven que una puerta se mueve, o si sienten presencias, no se alarmen. Forma parte de la experiencia completa de este lugar. La historia aquí no está solo en los libros. Está viva de formas que no podemos explicar completamente. Durante ese mismo recorrido, el grupo completo escuchó claramente pasos en el segundo piso, mientras estábamos todos en la planta baja.
Sofía señaló hacia arriba con naturalidad. Ahí están. Como les dije, es constante. Algunos visitantes estaban emocionados, otros visiblemente nerviosos. Pero todos escuchamos lo mismo, simultáneamente, eliminando la posibilidad de sugestión individual. La Casa de la Zacatecana representa algo único en el mundo de los fenómenos paranormales. Un lugar con documentación histórica sólida de eventos trágicos, testimonios consistentes a lo largo de décadas de trabajadores y visitantes, evidencia capturada por equipos de investigación, y todo ocurriendo en un espacio público accesible, donde cualquiera puede visitarla y potencialmente experimentar los fenómenos por sí mismo. No es una leyenda urbana, no es folclore sin sustancia, es un museo activo, donde lo histórico y lo paranormal coexisten de manera documentada y verificable, día tras día, año tras año. Historia 4. La Casa Aramberry. Cronistas. Nos trasladamos ahora a Monterrey, Nuevo León, para hablar de uno de los casos más trágicos y mejor documentados de actividad paranormal en el norte de México, la Casa Aramberry. Este lugar tiene la particularidad de estar asociado con eventos reales, verificables mediante registros policiales y periódicos de la época, lo que le da un contexto histórico sólido a los fenómenos paranormales reportados durante las décadas siguientes. La tragedia ocurrió en 1933, y sus ecos, según centenares de testimonios, continúan resonando hasta el día de hoy. Los registros oficiales del Departamento de Policía de Monterrey documentan los hechos. En la madrugada del 23 de agosto de 1933, en una residencia ubicada en la calle Aramberry, 2 personas perdieron la vida en circunstancias violentas. Las víctimas fueron identificadas como Gregoria Martínez, de 52 años, y su hija Magdalena, de 24. Los detalles del caso están archivados en los registros judiciales estatales, accesibles mediante solicitud de transparencia. El caso fue ampliamente cubierto por los periódicos locales de la época, particularmente por El Porvenir y El Norte, cuyos archivos históricos conservan las primeras planas dedicadas al suceso. La casa permaneció cerrada durante años después de los eventos. Los familiares que heredaron la propiedad no quisieron habitarla ni venderla inmediatamente. Según testimonios de vecinos antiguos del barrio, la casa adquirió rápidamente una reputación siniestra. Niños que jugaban en la calle evitaban pasar frente a ella. Adultos cruzaban al otro lado de la calle en lugar de caminar directamente frente a la propiedad. Decían que había algo en el ambiente alrededor de esa casa, algo pesado, triste, perturbador. Los primeros reportes documentados de actividad paranormal datan de finales de los años 40, cuando la casa finalmente fue rentada a una familia. El señor Héctor Villarreal, quien rentó la propiedad en 1948 con su esposa y 2 hijos pequeños, escribió una carta al propietario solicitando la rescisión del contrato después de solo 2 meses. Esa carta se conserva en archivos privados de la familia propietaria y me fue compartida durante mi investigación. En ella, el señor Villarreal describe experiencias que hicieron imposible la convivencia familiar en la casa. Desde la primera noche, escuchamos llantos de mujer que parecían venir de las habitaciones superiores. Mi esposa y yo subíamos a investigar, pensando que eran nuestros hijos, pero ellos dormían profundamente. Los llantos continuaban, desgarradores, llenos de dolor. Durante el día, las puertas se cerraban violentamente sin causa aparente. Objetos caían de estantes estables. Y lo más perturbador, mis hijos, de 4 y 6 años, insistían en que había señoras tristes en su habitación, que las veían durante la noche, paradas en las esquinas, llorando. Mi esposa entró en crisis nerviosa. No podemos continuar viviendo aquí. Después de ese incidente, la casa permaneció vacía durante casi una década. El siguiente intento de habitarla ocurrió en 1959. Los nuevos inquilinos, la familia Garza, duraron incluso menos, 3 semanas. La señora Luz Garza, en una entrevista concedida a un periódico local, en 1960, archivo disponible en la Hemeroteca de Nuevo León, declaró: "No éramos personas supersticiosas. Somos católicos practicantes, gente educada.
Pero lo que experimentamos en esa casa no tiene explicación racional. Los gritos durante las noches eran insoportables. Gritos de terror absoluto, como si alguien estuviera sufriendo intensamente. Llamamos a la policía 2 veces, convencidos de que alguien estaba siendo lastimado en una propiedad vecina. Los oficiales investigaron y no encontraron nada. Nos dijeron que probablemente eran animales, pero no eran animales. Eran voces humanas, voces de mujeres, gritando en agonía. Los registros policiales de esos años confirman múltiples llamadas relacionadas con la casa Aranberry. Entre 1948 y 1970, hay al menos 20 reportes oficiales de vecinos o inquilinos llamando a las autoridades por gritos, ruidos violentos o disturbios provenientes de la propiedad. En cada caso, las patrullas respondieron, investigaron y no encontraron explicación física para los sonidos. Algunos reportes incluyen notas de los oficiales describiendo sus propias experiencias. Sensación de frío intenso al entrar, sentimientos de estar siendo observados, e incluso algunos admitiendo haber escuchado los llantos o voces mientras realizaban sus investigaciones. Durante los años 70 y 80, la casa cambió de propietarios varias veces. Ninguno logró mantener inquilinos por periodos prolongados. El patrón se repetía consistentemente. Familias entraban optimistas, experimentaban fenómenos perturbadores durante las primeras semanas y salían precipitadamente, a menudo dejando pertenencias atrás en su prisa por abandonar la propiedad. Un administrador de propiedades local, don Arturo Hinojosa, quien manejó la casa durante parte de los años 80, me confesó durante una entrevista: era mi trabajo rentar esa propiedad, pero se volvió imposible. Cada familia que entraba salía con las mismas historias: llantos, gritos, puertas que se azotaban, sombras moviéndose. Después de un tiempo, dejé de intentar rentarla. La reputación era demasiado fuerte. Nadie en Monterrey que conociera la historia quería acercarse a esa casa. En 1995, un grupo de investigadores paranormales de Monterrey obtuvo permiso de los propietarios para realizar un estudio nocturno de la casa Aranberry. El equipo, liderado por Carlos Elizondo, documentó su investigación en video y audio. Esos registros están disponibles en archivos digitales de la Sociedad de Investigación Paranormal del Norte de México. Los resultados fueron extraordinarios y perturbadores. Durante las 3 noches de investigación, el equipo capturó múltiples psicofonías. La más clara y escalofriante es una grabación donde, después de que Carlos pregunta: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros?, una voz femenina responde con claridad devastadora: ayúdennos, por favor, ayúdennos. Duele, todavía duele. La voz transmite un dolor y una desesperación que resulta difícil de escuchar. Varios miembros del equipo admitieron que esa grabación les causó pesadillas durante semanas. Las cámaras térmicas registraron anomalías significativas. En la habitación que históricamente fue donde ocurrieron los eventos de 1933, las lecturas térmicas mostraron 2 puntos fríos distintos, con formas aproximadamente humanas, moviéndose lentamente por la habitación. La temperatura en esos puntos era hasta 15 grados más baja que el ambiente circundante. Estas anomalías eran visibles consistentemente en las cámaras térmicas, pero no correspondían con nada visible en las cámaras normales o para el ojo humano. Los medidores electromagnéticos registraron picos masivos de actividad, particularmente entre las 2 y 4 de la madrugada. Carlos me explicó durante una entrevista: los niveles que estábamos midiendo eran imposibles. No había fuentes eléctricas que pudieran generar esos campos. Era como si hubiera 2 fuentes de energía masivas en esa habitación, invisibles, pero definitivamente presentes, y esas fuentes se movían, se acercaban a nosotros, a veces tan cerca que los medidores llegaban a sus límites máximos. Pero la experiencia más impactante la tuvo Ana María Treviño, miembro del equipo y médium sensible. Durante la segunda noche, Ana María aparentemente entró en contacto directo con las presencias. El video muestra a Ana María
inicialmente calmada, comenzar a llorar incontrolablemente. Con voz quebrada, transmite lo que percibe. Son dos mujeres. Están atrapadas aquí. No entienden por qué siguen aquí. Experimentan el mismo momento una y otra vez. El miedo, el dolor. Todo se repite. No saben cómo salir. Están llamando por ayuda, pero nadie las escucha. Están mostrándome lo que pasó. Es horrible. Es tan horrible. Ana María tuvo que ser sacada de la casa porque entró en un ataque de pánico severo. Después se negó a regresar, diciendo que la experiencia había sido traumática a nivel espiritual. Los vecinos actuales de la casa Aranberry, aquellos que han vivido en el barrio durante décadas, tienen sus propias historias. Durante mi investigación en 2022, entrevisté a varios residentes de la calle. El señor Rodrigo Mendoza, quien vive 3 casas más abajo desde 1980, me contó: todos los que vivimos aquí sabemos de esa casa. Durante ciertas noches, particularmente cerca del aniversario de agosto, los fenómenos se intensifican. Escuchamos los gritos desde nuestras propias casas. No son imaginaciones. Son gritos reales, audibles, de mujeres en terrible angustia. La primera vez que lo escuché, llamé a la policía, convencido de que alguien estaba en problemas, pero con los años, aprendí que es la casa. Son ellas, las que nunca se fueron. La señora Patricia Elizondo, vecina desde 1975, agregó: he visto figuras en las ventanas, siluetas de mujeres paradas ahí, mirando hacia afuera. Una vez, hace años, una de las figuras me miró directamente. Nunca olvidaré esa sensación. Era como si estuviera mirando a través del tiempo, viendo a alguien atrapado en un momento de horror eterno. Desde entonces, evito mirar directamente hacia esa casa de noche. En los años 2000, la casa fue adquirida finalmente por inversionistas que intentaron renovarla completamente con la intención de venderla. Los trabajadores de construcción experimentaron los mismos fenómenos reportados durante décadas. Roberto Salinas, quien trabajó en la renovación en 2005, me describió su experiencia. Éramos una cuadrilla de 6 hombres, tipos rudos, acostumbrados a trabajar en todo tipo de condiciones. Pero esa casa nos afectó a todos. Las herramientas desaparecían constantemente. Martillos, desarmadores, niveles. Los dejabas en un lugar y minutos después no estaban ahí. Los encontrabas en otras habitaciones, a veces en el sótano, lugares donde ninguno de nosotros había bajado. Las puertas se cerraban con violencia durante todo el día, y los llantos, esos malditos llantos que escuchabas provenientes de las paredes mismas. Roberto me contó sobre el incidente que finalmente hizo que abandonaran el proyecto. Estábamos trabajando en el segundo piso, renovando una habitación. De repente, todos sentimos un frío intenso, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante, y luego escuchamos los gritos. Gritos tan fuertes, tan llenos de terror, que nos tapamos los oídos. Gritaban: no, por favor, no, una y otra vez. Duraron quizás 30 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Cuando pararon, todos estábamos temblando. 3 de mis compañeros bajaron las escaleras corriendo y nunca regresaron. El resto terminamos la semana por profesionalismo, pero ninguno quiso continuar después de eso. El proyecto de renovación fue abandonado. Actualmente, la casa Aranberry permanece en un estado de semiabandono. Ha tenido ocupantes ocasionales a lo largo de los últimos años, generalmente personas que no conocen su historia o que la rentan a precios significativamente reducidos precisamente por su reputación. Pero ningún inquilino dura más de unos meses. El ciclo continúa: esperanza inicial, experiencias perturbadoras, salida precipitada. Investigadores paranormales de todo México conocen la casa Aranberry. Es considerada uno de los lugares con actividad residual más intensa del país. Actividad residual es el término que los parapsicólogos usan para describir fenómenos que parecen ser repeticiones de eventos traumáticos del pasado, como grabaciones que se reproducen una y otra vez. Y eso parece ser precisamente lo que ocurre en la casa Aranberry. Los eventos de aquella noche trágica de 1933 continúan repitiéndose,
impresos de alguna manera en la estructura misma del edificio, atrapando a las víctimas en un ciclo sin fin de terror y dolor. He visitado personalmente la Casa Aranberri en 3 ocasiones durante mi carrera como investigador. Cada visita me dejó profundamente afectado. La atmósfera del lugar es opresiva de una manera que pocas propiedades embrujadas logran. No es solo miedo lo que sientes, es tristeza profunda, desesperación y una sensación abrumadora de que hay alguien ahí sufriendo, llamando por ayuda que nunca llega. Durante mi segunda visita, en 2021, realizada con permiso del propietario actual, experimenté personalmente los fenómenos reportados. Escuché claramente llantos provenientes del segundo piso, mientras estaba solo en la planta baja. Al subir para investigar, sentí ese frío característico que tantos testimonios mencionan, y vi, durante un breve segundo, una sombra con forma humana deslizándose por el pasillo. Mi equipo de grabación capturó fluctuaciones electromagnéticas masivas en ese momento preciso. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué continúan atrapadas estas presencias? ¿Por qué los eventos de hace más de 90 años siguen manifestándose con tal intensidad? Algunos parapsicólogos sugieren que traumas extremos pueden crear grabaciones energéticas en un lugar, especialmente si las víctimas experimentaron terror intenso y no tuvieron oportunidad de comprender o aceptar lo que les estaba sucediendo. Otros creen que las almas de las víctimas realmente permanecen atrapadas, incapaces de seguir adelante, reviviendo su tragedia eternamente hasta que alguien encuentre la manera de liberarlas. Lo que es indiscutible es que la Casa Aranberri representa uno de los casos mejor documentados de actividad paranormal persistente en México. Los testimonios abarcan casi 80 años. Incluyen familias enteras, trabajadores, policías, investigadores, vecinos. Centenares de personas de diferentes contextos, generaciones y niveles de escepticismo, todos reportando experiencias consistentes. Los registros policiales, artículos periodísticos históricos, grabaciones de audio y video de investigadores, y la documentación histórica de los eventos originales convergen para crear un caso extraordinariamente sólido de que algo inexplicable ocurre, y ha ocurrido consistentemente durante décadas en esa propiedad, en la calle Aranberri de Monterrey. Historia 5. La Casa de los Perros. Cronistas de lo inexplicable. Llegamos finalmente a Guadalajara, Jalisco, para hablar de una de las mansiones históricas más hermosas y perturbadoras de México, la Casa de los Perros. Este edificio, cuya arquitectura neoclásica del siglo XIX es impresionante, tiene una historia trágica, documentada y fenómenos paranormales, reportados por tantas personas, a lo largo de tanto tiempo, que es considerada uno de los lugares embrujados más legítimos del occidente mexicano. Lo particular de este caso es que parte del edificio actualmente funciona como oficinas gubernamentales, lo que significa que trabajadores municipales, no buscadores de emociones, experimentan los fenómenos regularmente durante sus jornadas laborales normales. La casa recibe su nombre por las esculturas de perros que adornan su fachada, características distintivas de la arquitectura original. Fue construida a finales del siglo XIX para una familia adinerada de Guadalajara. Los registros históricos, conservados en el Archivo Histórico de Jalisco, documentan que la residencia fue habitada por el matrimonio formado por don Carlos Iñigo y doña Mariana Escobar, junto con sus 5 hijos. La familia vivió ahí durante casi 3 décadas, hasta que eventos trágicos marcaron la propiedad para siempre. Los documentos históricos registran que en 1912, doña Mariana pereció en circunstancias trágicas dentro de la propiedad. Los detalles exactos varían según las fuentes, pero lo que es consistente en todos los registros es que su partida fue repentina, traumática, y dejó a la familia devastada. Don Carlos, incapaz de continuar viviendo en la casa llena de recuerdos dolorosos, se mudó con sus hijos a otra propiedad. La casa fue cerrada y permaneció así durante años, cayendo gradualmente en deterioro hasta que fue adquirida por el gobierno de Jalisco en los años 50 para ser restaurada y utilizada con fines administrativos. Los primeros reportes documentados de actividad paranormal
provienen precisamente de esos años de restauración. Los trabajadores que renovaban el edificio comenzaron a reportar experiencias inquietantes. Un reporte del supervisor de obra, fechado en 1955 y archivado en documentos municipales, menciona: los trabajadores se quejan constantemente de sensaciones extrañas en ciertas áreas del edificio, particularmente en lo que fue la habitación principal del segundo piso. Reportan sentir presencias, escuchar pasos cuando no hay nadie más en esa sección y ver sombras moviéndose. 3 trabajadores han solicitado no trabajar solos en el segundo piso. Por moral de la cuadrilla, he accedido a que siempre trabajen en parejas en esa área. Cuando el edificio finalmente abrió como espacio gubernamental, el personal que comenzó a trabajar ahí rápidamente se dio cuenta de que compartían el espacio con algo más. Teresa Ramírez, quien trabajó como secretaria en las oficinas de la Casa de los Perros desde 1960 hasta 1985, me concedió una entrevista detallada. Desde mi primer día supe que había algo diferente en ese edificio. Me contó: había una sensación en el aire, especialmente en los pisos superiores, una tristeza profunda, una melancolía que te envolvía. Atribuía los fenómenos a mi imaginación: pasos en el pasillo cuando todos estaban en sus oficinas, puertas que se abrían solas, corrientes de aire frío en habitaciones sin ventanas abiertas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que todos, absolutamente todos los empleados, experimentábamos las mismas cosas. Teresa me habló sobre un fenómeno particularmente recurrente: la aparición de una figura femenina en los balcones. Múltiples empleados, en diferentes momentos, hemos visto a una mujer parada en los balcones del segundo piso. Siempre está de espaldas, mirando hacia la calle. Lleva un vestido largo, de época, generalmente oscuro. La ves por el rabillo del ojo, volteas directamente hacia ella y sigue ahí por unos segundos antes de desvanecerse. No camina, no se mueve, simplemente está ahí y luego ya no está. La primera vez que la vi fue en 1962. La última vez que supe de alguien viéndola fue hace 2 años. Sigue apareciendo regularmente. Los testimonios de trabajadores municipales son particularmente valiosos porque estas personas no están en el edificio buscando experiencias paranormales. Están ahí para trabajar, para ganarse la vida. Sin embargo, los fenómenos son tan consistentes y frecuentes que se han convertido en parte aceptada de la experiencia laboral en la Casa de los Perros. Roberto Guzmán, quien trabajó como conserje del edificio durante 15 años, me describió su rutina. Yo era el encargado de abrir el edificio cada mañana a las 6. Llegaba cuando todavía estaba oscuro, completamente solo, y cada mañana, sin falta, escuchaba lo mismo: pasos en el segundo piso, pasos de tacones sobre el piso de madera, caminando de un extremo al otro del pasillo principal. Al principio subía a investigar, pensando que alguien había entrado durante la noche. Nunca encontré a nadie. Después de un tiempo, simplemente dejé de investigar. Los pasos eran parte de mi rutina matutina. Comenzaban cuando yo abría la puerta principal y se detenían alrededor de las 7, cuando empezaban a llegar los demás empleados. Roberto también me habló de los llantos. Durante las noches, cuando hacía turnos de vigilancia, escuchaba llantos suaves de mujer, como alguien sollozando discretamente. Provenían de la que fue la habitación principal, la que ahora es una oficina administrativa. Era desgarrador. No era aterrador en el sentido tradicional, era triste, profundamente triste, como si alguien estuviera de luto eterno. Varios vigilantes nocturnos a lo largo de los años hemos escuchado lo mismo. Es uno de los fenómenos más consistentes del edificio. Los visitantes externos también reportan experiencias. La Casa de los Perros ocasionalmente abre para recorridos históricos organizados por el ayuntamiento. Estos recorridos están documentados y los organizadores mantienen registros de comentarios y experiencias de los participantes. Revisé esos registros, que abarcan desde los años 90 hasta la actualidad. Hay centenares de testimonios de visitantes describiendo sensaciones inexplicables,
avistamientos de figuras y experiencias auditivas durante los recorridos. Un testimonio de 2008 es particularmente detallado. Durante el recorrido por el segundo piso, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me volteé esperando ver a otro miembro del grupo, pero la persona más cercana estaba a varios metros de distancia. El guía notó mi expresión y preguntó si estaba bien. Le conté lo que había sentido. Él sonrió con conocimiento y dijo: «Ella hace eso a veces. Es curiosa sobre los visitantes». Cuando pregunté a quién se refería, simplemente dijo: «La señora de la casa. Todavía considera este lugar como su hogar». No supe si estaba bromeando o hablando en serio, pero el toque había sido absolutamente real. Sentí presión física en mi hombro, como una mano colocándose ahí. Otro testimonio de 2015 describe una experiencia visual. Estábamos en el salón principal durante el recorrido, cuando mi esposa me señaló hacia el balcón interno. Había una figura de mujer parada ahí, vestida completamente de negro, observándonos desde arriba. Pensé que era parte del personal o una actriz contratada para ambientar el recorrido, pero cuando pregunté al guía sobre ella, se puso pálido y nos pidió que describiéramos exactamente qué habíamos visto. Después de nuestra descripción, nos explicó que no había nadie más en el edificio, además de nuestro grupo. Varios otros visitantes confirmaron haber visto la misma figura. El guía terminó el recorrido apresuradamente y parecía genuinamente perturbado. Los guías turísticos que trabajan regularmente en los recorridos de la Casa de los Perros tienen sus propias historias acumuladas. Entrevisté a Mariana López, guía desde 2010, quien me confesó: «Al principio, cuando comencé este trabajo, era completamente escéptica sobre las historias paranormales. Pensaba que eran exageraciones para hacer los recorridos más interesantes. Pero después de más de una década trabajando aquí, después de mis propias experiencias y de presenciar las reacciones genuinas de visitantes que experimentan fenómenos, ya no puedo negar que hay algo más en este edificio». Mariana me describió un incidente que la marcó profundamente, ocurrido en 2016. Estaba guiando un grupo nocturno, uno de nuestros recorridos especiales de historia y leyendas. Estábamos en la habitación principal del segundo piso. Yo estaba contando la historia de la familia que vivió aquí. De repente, todos en el grupo, absolutamente todos, sentimos un frío intenso. La temperatura bajó tan drásticamente que podíamos ver nuestro aliento. Y entonces, escuchamos claramente una voz de mujer susurrando. No pude entender las palabras exactas, pero era definitivamente una voz femenina, muy cerca de nosotros, susurrando algo con urgencia. El grupo entero lo escuchó. Vi sus rostros, el miedo genuino. Nadie estaba actuando. Algo había ocurrido que todos experimentamos simultáneamente. Terminé el recorrido, manteniendo la compostura profesional, pero por dentro estaba completamente conmocionada. En 2018, un equipo de investigadores paranormales de la Universidad de Guadalajara obtuvo permiso para realizar un estudio de la Casa de los Perros. El equipo, liderado por el Dr. Miguel Ángel Cortés, psicólogo con especialización en fenómenos anómalos, aplicó metodología científica rigurosa. Instalaron equipos de grabación continua, sensores de temperatura, medidores electromagnéticos y realizaron entrevistas estructuradas con el personal que trabaja regularmente en el edificio. El estudio duró 6 meses y los resultados fueron publicados en un informe académico disponible en la biblioteca digital de la universidad. Los hallazgos fueron significativos. Las grabaciones de audio capturaron múltiples psicofonías, incluyendo una particularmente clara donde una voz femenina dice: «¿Dónde están todos? La casa está tan silenciosa». Esta grabación fue capturada durante un fin de semana, cuando el edificio estaba completamente vacío. Los análisis acústicos confirmaron que era una voz humana real, no ruido ambiental ni artefactos de grabación, pero no correspondía a ninguna persona presente en el edificio. Los sensores de temperatura registraron anomalías recurrentes en 3 áreas específicas: la habitación principal del segundo piso, el pasillo superior y uno de los balcones. En estas áreas,
La temperatura bajaba entre 8 y 12 grados, sin explicación ambiental, permanecía baja durante periodos variables, desde 30 segundos hasta 5 minutos. Y luego, regresaba a la normalidad. Estos puntos fríos aparecían con mayor frecuencia durante las noches, particularmente entre las 2 y 4 de la madrugada. Las cámaras infrarrojas capturaron formas anómalas en múltiples ocasiones. El doctor Cortés me mostró personalmente algunas de estas grabaciones durante una entrevista. En una de ellas, claramente visible en infrarrojo, hay una forma humanoide moviéndose por el pasillo del segundo piso. La forma tiene temperatura diferente al ambiente, sugiriendo que hay algo ahí que emite o absorbe calor de manera diferente al espacio vacío. Pero en las cámaras normales grabando simultáneamente, no hay nada visible. Es extraordinariamente difícil de explicar, me dijo el doctor Cortés. Hay algo ahí que nuestras cámaras infrarrojas detectan consistentemente, algo con firma térmica, pero que no es visible en el espectro de luz normal. ¿Qué es? No tengo una respuesta satisfactoria.